Saludos, queridos hermanos, Dios los bendiga. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús y María Santísima de su servidor y hermano en Cristo, Andrés Mora Miranda. Un fuerte abrazo desde Centroamérica, desde propiamente San José, Costa Rica. Que Dios los bendiga. Un gusto poder llegar hasta sus hogares, vehículos, oficina, donde quiera que se encuentren, con estas sanas enseñanzas que buscan ayudarnos a crecer en la fe, y todo sea a mayor gloria de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, llegamos al tercer episodio de esta primera temporada de este podcast llamado La Biblia, Enseñanza Católica. Vamos a iniciar encomendándonos al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, que nos da sabiduría y entendimiento para todas estas cosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a permitirme realizar la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, como les decía, iniciamos en este momento el tercer episodio de esta primera temporada de este podcast llamado La Biblia, Enseñanza Católica. Y bueno, no quiero dejar pasar de lado el invitarlos con mucho respeto a que apoyen mis redes sociales. Esto pues es muy importante, pues no solamente para mí, sino que yo también, para aquellos que no lo saben, trabajo en comunicación hace más de 20 años y como experto en esta área puedo decirles que las redes sociales utilizadas de la mejor manera dan muy buen fruto. Y pues no está de más decirlo que si la usamos para anunciar la buena noticia, el Evangelio de Dios, pues con mucho más razón. Así que el me gusta, el me encanta, el compartir los materiales, hacer sus comentarios, todo esto es un gran valor agregado a estas producciones que con mucho cariño hago para todos ustedes. Así es que bueno, si este video le gusta, recuerde por favor compartirlo. Apoye mi canal en YouTube, que es donde lo estoy distribuyendo directamente. Suscríbase a mi canal de YouTube para que reciba las notificaciones cada vez que haga una publicación a través de este medio. También puede apoyar mis otras redes sociales. Me encuentran como Andrés Mora Miranda en Facebook, Instagram y TikTok. Gracias de antemano a todos ustedes por el apoyo. Muy bien, queridos hermanos de esta iglesia digital. Continuando con el repaso de los capítulos anteriores, en el primero de ellos hacía breves comentarios acerca del significado, las lenguas, las versiones y los materiales utilizados en la Sagrada Escritura desde, tiempos inmemorables. Y en el segundo capítulo hablábamos acerca de quién era su autor, la inspiración, el canon, muy importante para entenderlo mejor aún, lo que es la escritura, el canon. También una breve parte relacionada al protestantismo y lo relacionado al Concilio de Trento. Muy bien, vamos a ver hacia dónde vamos hoy y que espero desde ya sea de mucho bien para todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un término muy de iglesia. Todo esto pues habla muy de iglesia también. Pero este es muy ligado a la enseñanza bíblica en nuestra fe. Y vamos a hablar de las verdades teológicas de la Sagrada Escritura. Muy bien, y ya para entrar en materia, quiero comentarles que al hablar de teología debemos pensar antes del Concilio Vaticano II, donde se hablaba de lo que la Iglesia menciona como inerrancia bíblica. En otras palabras, que había como una ausencia de todo error
hace referencia a esto, a la ausencia de todo error en los libros bíblicos. Pero la Constitución Dei Verbum lo define de manera muy positiva, por decirlo de este modo. En este documento de la Iglesia, la Dei Verbum o Palabra de Dios, en el apartado 11 dice así: la verdad que Dios quiso consignar en ellos para nuestra salvación. En otras palabras, que en cuanto a la verdad salvífica que enseñan los libros del compendio de la Biblia, los libros sagrados, no tienen error alguno, ya que siendo la Biblia inspirada por Dios, expresa el pensamiento de Dios, la verdad que Él quiso depositar en ellos. Dicho de otra forma, que todos los datos que se usan en la Escritura Sagrada hay que leerlos como datos que transmiten la verdad de la salvación o la verdad salvífica. La Sagrada Escritura o la Biblia, debemos entenderlo también de esta manera, no pretende ofrecernos como simples o puros datos cosmológicos relacionados al tiempo, históricos, geográficos, biográficos, entre otros. No quiere presentarnos simples datos. Así que, de esta manera, también sería interesante agregar este dato. En los libros sagrados incluso se hallan datos acerca de la ciencia y la matemática de ese entonces. La Biblia nos ha transmitido durante todo este tiempo un mensaje religioso y no un mensaje científico. Dicho de otra manera, la Biblia nos quiere enseñar la gran verdad de nuestra salvación en Cristo Jesús y por Cristo. Y es en ese sentido que la Biblia no tiene ningún error, aunque en algunos aspectos estos datos que estudiamos, que se nos presentan, no sean exactos. Estamos hablando de siglos de compilación de todos estos datos en donde de algún modo puede haber alguna inexactitud, pero ha sido mínima y no en cosas relevantes al dogma o la doctrina. Los libros, hermanos, que están en el compendio de la Biblia, se escribieron en un tiempo en donde los acontecimientos científicos, por decirlo de este modo, eran muy escasos y pues era de entender naturalmente cómo los autores de la Biblia hablan de las cosas como hablaba la gente de aquellos tiempos. La Biblia no es un libro de ciencias, es un libro religioso y desde este punto de vista es que debemos interpretarla. Estoy tratando de explicárselos de la manera más sencilla. Entonces, esto es a lo que la Iglesia se refiere como verdad teológica, que en la Escritura no se halla ningún error o no existe error alguno en estos libros sagrados, porque están inspirados por Dios y expresan el pensamiento de Dios. Ahora, pues este dato que voy a compartir sí es un poquito más extendido. Este ha sido muy breve. Realmente pues ha quedado muy claro. Pero en este que a continuación quiero compartir con ustedes, sí voy a detallar varias cosas y lo voy a hacer muy detalladamente, mejor dicho. Y es que voy a hablarles de los géneros literarios que se encuentran en la Biblia. Ay, Andrés, ¿y qué importa qué tipo de género se encuentra en la Biblia? Si a uno no le interesa eso, no es una clase así de literatura clásica, ni de español, ¿verdad? Ni gramática, ni nada de esto. No, pero sí es importante saberlo porque así se van entendiendo y se van justificando las formas y maneras en cómo fueron redactados y para quiénes fueron redactados y el cómo y el dónde, el cuándo. Así que es importante también conocer estos datos. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia hablando de los géneros literarios que encontramos en las Sagradas Escrituras. Toda esta riqueza literaria que encontramos en este libro sagrado, hermanos, es referencia de culturas diversas. Y en esa diversidad existe una gran riqueza. Esa riqueza ha quedado plasmada en los escritos que los autores inspirados por su cultura, por sus vivencias, nos están transmitiendo a nosotros, los hombres y mujeres de estos tiempos. Y vale la pena y es muy valioso
entenderlo así. Para todos los que en esta ocasión están escuchando por primera vez un material relacionado a la Biblia, quisiera decirles que todos los pueblos de la tierra, todos los pueblos de la tierra tienen una manera de hablar, de expresarse, de escribir. Pues en el caso mío, pues yo soy de Costa Rica, como les he mencionado, y nosotros pues también tenemos nuestra forma de hablar. A veces nos critican porque arrastramos la R y entonces a una palabra que contenga R, como en el caso de Costa Rica, decimos Costa Rica. Se hace como un énfasis en la R. Pero es parte de nuestra cultura. Ahora bien, pues ya el hablar y el manejo del léxico y la pronunciación, pues ya van haciendo diferencias. Entonces ya estos detallitos como que se van eliminando ahí poco a poco. Pero bueno, volviendo al punto, todos los pueblos de la tierra tienen características a la hora de expresarse, a la hora de hablar. Y yo quiero comentarles pues que nosotros en Costa Rica no pasamos de largo, ¿verdad?, de estas características. Tenemos nuestra forma de decir las cosas, de escribirlas, de expresarnos. Usamos la frase pura vida para un montón de cosas y significados y no necesariamente solo un saludo. En fin, somos muy amigos de inventar. Y les voy a dar un ejemplo. Si decimos que está cayendo un pelo de gato, lo que queremos decir es que está lloviznando. ¿Cómo le dicen en su pueblo, en su país, cuando está lloviznando? ¿Qué frase o qué expresión de su país usan? Me gustaría saberlo en los comentarios. También aquí en Costa Rica, si decimos que por las noches la ciudad se ve como un montón de estrellas caídas, lo que estamos queriendo decir es que la ciudad está iluminada por la luz eléctrica. Cosas por el estilo. Es así como la Biblia, que es la palabra de Dios, ha sido redactada por seres humanos y, bueno, pues los mismos del pueblo de Jesús, el pueblo elegido de Israel, todos nosotros. Pero la Escritura ha sido redactada por seres humanos, inspiradas por el Espíritu Santo. Lo hablábamos de quién es el autor propiamente, ¿verdad?, de inspirador de la Escritura. Así que, pues como personas, también tienen sus formas de hablar y de escribir. Y Dios se valió de esta riqueza cultural en ese entonces de cada uno de ellos para darnos su mensaje. Y es de este modo como, usando siempre el lenguaje de las metáforas, se puede decir que Israel parió el Antiguo Testamento. Lo vio nacer. Y la iglesia parió o vio nacer al Nuevo Testamento. Por eso, queridos hermanos, es en comunidad, es en la comunidad donde se entiende la Biblia. Y para poder entenderla correctamente, también nosotros tenemos que entender los géneros literarios que encontramos en ella. De otra manera, pues entendiéndolo así, las formas de escribir para poder entender el mensaje que el Señor y los autores sagrados han querido revelarnos por medio de la Escritura. Muy bien. La Biblia pues nos presenta a muchos géneros y vamos a ver los más importantes de ellos, ¿sí? El primero de ellos que quiero comentarles es el género histórico y voy a definirlo de esta manera. Aquí en mis apuntes voy a leer textualmente para no caer en algún error. El género histórico es aquel género que nos cuenta sucesos y acontecimientos y se nos presenta como en forma de relatos, de narraciones populares, así como cuentos, novelas, leyendas, historias de guerra, por decirlo de este modo. Y por lo general, el género histórico parte de sucesos que acontecieron, pero no intentan contarnos lo que realmente sucedió, sino el mensaje que contienen, que por lo general es teológico o es de fe. Eso es lo que quieren expresarnos. En otras palabras, es toda una enseñanza, toda una catequesis, como diría la iglesia. Voy a darles un ejemplo. El relato del paraíso, pues es una enseñanza, una catequesis sobre el origen del pecado. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 3 del libro del Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento. El relato del paso, otro ejemplo. El relato del paso del Mar Rojo es un relato de victoria.
Entonces ahí el género que entra es el poético, el épico, el de la liberación del pueblo, y ese lo encontramos en Éxodo 14:15. Los libros de Jonás, para darles otro ejemplo breve, de Esther, de Judith, son novelas porque nos dan un bello mensaje de salvación. Y los evangelios, ya hablando del Nuevo Testamento, son enseñanzas o catequesis sobre Jesucristo, sobre la persona de Jesús. Pasemos al siguiente género, el género legislativo. En este género aparecen en forma de leyes o de órdenes o mandatos. Y encontramos este género, por ejemplo, en el libro del Éxodo, también en el libro del Levítico, de Números y el Deuteronomio. Voy a darles un ejemplo. Los 10 mandamientos. Qué fácil, ¿verdad? Los 10 mandamientos que lo encontramos en Éxodo 20:1-17. Y que, pues entendiéndolo de este modo, los 10 mandamientos son leyes y casos muy concretos. Otro libro que contiene lo que hemos denominado género legislativo es el libro del Levítico, donde hay leyes sobre los sacrificios. Además, también quiero comentarles acerca del género profético. En este género encontramos un discurso que nos presentan los profetas y sus libros. Es el mensaje de Dios que ellos, los profetas, nos han dejado a nosotros, hombres y mujeres de todos los tiempos. Por ejemplo, aparece una forma de denuncia en el libro de Amós, capítulo 8. También hacen referencia a los oráculos en este mismo libro de Amós, capítulo 3, de acciones simbólicas en Ezequiel, capítulo 12, versículos 18-20. También el género profético podemos encontrarlo en el libro de Isaías, ya en el capítulo 7, porque nos presenta narraciones sobre los relatos de la vocación, así como pues también podemos usar de ejemplo los himnos que encontramos en el capítulo 5 también del profeta Isaías, y que bueno, también son este profeta pues contiene varios. Y otro ejemplo de esto pues sería los dichos de los sabios. Ahí más adelante, mucho más adelante, en el libro de Isaías, en el capítulo 59, vemos un ejemplo de esto. También cómo se anuncia la felicidad en el libro de Sofonías, capítulo 3. Y también otro ejemplo de género profético es el libro de Jeremías, donde ahí se dan lamentaciones en Jeremías 15. Otro género que sumo a esta lista es el género sapiencial. Y bueno, pues como la misma palabra lo dice, es aquel que aparece en forma de dichos, proverbios, sentencias, parábolas que expresan sabiduría. La sabiduría que nace de la experiencia. Son reflexiones y son reflexiones sobre diversas realidades de la vida, sus interrogantes, ¿verdad? Las interrogantes de nosotros los seres humanos, todas estas planteadas por sabios y pensadores del entonces, como lo fue Job, y como también lo podemos leer, ejemplos de esto en el libro de Eclesiastés. Por eso les decía que me iba a tomar tiempo para poder compartir este capítulo de hoy, porque es muy interesante y además de que es muy bueno para que todos ustedes vayan enamorándose más de la escritura y vayan entendiendo también la forma de cómo se escriben estos libros sagrados, pues en sus géneros literarios ahí se va comprendiendo mucho mejor. Quiero comentarles acerca de lo que se denomina como el género epistolar. ¿Han escuchado el término epístola? Bueno, es lo mismo que decir carta. Carta del apóstol San Pablo, epístola del apóstol San Pablo. Bueno, el género epistolar. Y es el que aparece en la Biblia, en las cartas, repito, y en especial las cartas de San Pablo. Estos escritos enviados por un remitente a una persona. Las cartas de San Pablo, pues sí, son escritas por él, pero son enviadas a propiamente alguien en específico. Pues en este caso, pues Pablo le escribe a Filemón, a Timoteo, a Tito, le escribe a la comunidad de Corinto, a la comunidad de Roma,
y en estos textos o en estas epístolas trata temas doctrinales, teológicos, pastorales. Algunas de esas cartas son verdaderos sermones, enseñanzas riquísimas, como la carta de los Hebreos o los escritos de los sabios que podemos leer a través de la carta a Santiago. Si ha llegado a este punto del podcast, le agradecería me deje un comentario acerca de qué opina de estas enseñanzas que estoy compartiendo en este nuevo podcast llamado La Biblia, Enseñanza Católica. Y también, pues claro está, es un espacio pues sí de enseñanza, pero también de oración. Y si usted quiere dejarnos sus intenciones de oración, puede hacerlo en los comentarios. No olvide dejar su me gusta y si aún no se ha suscrito a mi canal, pues puede hacerlo en este momento en el botón de suscribirse en la página principal de YouTube. Quiero comentarles ahora acerca del género apocalíptico. Hoy el Apocalipsis siempre engendra como miedo, como terror, pero realmente es un libro maravilloso, muy lindo para los que lo hemos leído y lo hemos leído varias veces para estudiarlo y comprenderlo. Es un libro muy, muy hermoso. El género apocalíptico, y especialmente viéndolo desde ese punto de vista, el género apocalíptico se escribe en tiempos difíciles, en tiempos de persecución, de sufrimiento, pero se escribe para alentar, para dar esperanza. ¿Y para qué esto? Bueno, para darle esperanza, fe, resistencia al pueblo de Dios. Y utiliza muchos símbolos astrales. No es lo mismo que astrología, ni el estudio de esas cosas, ¿verdad? No enredemos las cosas. No, símbolos astrales. Y voy a darles varios ejemplos, como el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 12 al 17. También, eso por los símbolos astrales, pero también habla de animales. En el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. Este libro también hace referencia a los colores, lo que entendemos como cronomáticos. Hace referencia a los colores. En el texto se utiliza referencia a los colores en Apocalipsis 1:14. Y les doy los datos, no se los voy a leer porque no me da tiempo, pero le doy el dato donde se encuentra para que usted vaya a la Biblia y lo busque. También hace referencia a los números en Apocalipsis 1:20. Ya ahí más de uno lo conoce, Apocalipsis 1:20. Pero bueno, les queda de tarea. También hace relación a las imágenes misteriosas en Apocalipsis 20:11. Y pues también, que eso es con lo que algunos, la mayoría se quedan, que es con el anuncio del fin de los tiempos. Pero se les olvida también que no solamente es el anuncio del fin de los tiempos, sino el triunfo del bien y la justicia al final de los tiempos. Y ese lo encontramos en Apocalipsis 21. Así que bueno, a perderle el miedo al libro del Apocalipsis. Pasemos al siguiente género. Y este es el género evangélico. Quiere decir que presenta la vida de Jesús como la buena noticia o la buena nueva. Y lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 14. Es toda una enseñanza sobre Jesucristo. Y esta enseñanza lo que pretende es transmitir la fe en Él. Este género nació primero como una predicación y luego pasó por escrito en los 4 evangelios. Aparece en los libros a modo de relato histórico, a modo de milagros, a modo de enseñanzas de Jesús, de los dichos del Señor, sus parábolas, sus discursos, sus relatos acerca de su nacimiento, su pasión y también de su resurrección. El género evangélico. Llegamos al género poético y como su nombre lo indica, es aquel que expresa sentimientos, vivencias, pasión, amor. Es vivencial, es expresivo. De este género son los salmos, porque son oraciones cantadas. El cantar de los cantares, pues son poemas amorosos. El libro de las lamentaciones, que son cantos fúnebres. Los himnos que encontramos en Lucas o en Filipenses, por ejemplo, en Lucas 1:68 y en Filipenses 2:6. Los cantos del banquete en Isaías 5:11. Los textos que hablan de la guerra o cantos de victoria
En el libro de Jueces capítulo 5 es un ejemplo, por mencionar algunos. Así que bueno, espero que este capítulo haya sido de su interés. Hemos hablado de la verdad teológica en la Sagrada Escritura y de los géneros literarios que en ésta se encuentran. Muy enriquecedor, muy bonito, muy inspirador, y yo sé que muchos a partir ya de este capítulo han ido enamorándose más y más de la Sagrada Escritura. Bueno, mis queridos hermanos, los espero en el próximo episodio, pero no nos vamos sin recibir la bendición. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.